Y, este, Ujú. y entonces te damos la bienvenida, Eduardo, para compartir esta experiencia de un curso eh, que estamos organizando con Sion de Costa Rica y que está abierto a Latinoamérica también. Así que tenemos gente de varios países latinoamericanos. Bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, para poder compartir este espacio de lectura y de formación, por supuesto, ¿no? Así que, Eduardo, muchas gracias por tu colaboración en esto. Bueno, antes que nada, no sé si se ve bien, bien. Buenas tardes a todas, a todos y a todes, si cabe. Eh, bueno, a ver, yo quisiera empezar por algo que parece demasiado obvio, pero las cosas obvias a veces hay que recordarlas, sobre todo para, para entender desde dónde empezamos. Y empezamos diciendo que la Biblia es palabra de Dios. Ya ya hay algunos ruidos. Yo les pediría Si que por favor alguien, apaguen. voy a silenciar, voy a silenciar. Bien. Bien. Entonces, yo empiezo. No, A ver, perdón, sí, sí. pero por favor silenciense los que no están silenciados, mutéense, yo también voy a mutear. Mutéense, por favor, porque de fondo hay cosas que están haciendo ruido. Listo. Bueno, entonces, empezamos con una cosa, insisto, obvia y elemental, pero que es bueno aclarar. La Biblia, para los creyentes, por supuesto, es palabra de Dios. Y la primera pregunta, en ese caso, sería, ¿qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Mm? Lo primero es esto. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un vademecum, no es un manual de instrucciones, no es un GPS para irse al cielo. Entender eso es entender todo al revés. ¿Mm? Creo que es importante partir de ese punto de vista. Es decir, la Biblia es Dios que se revela, Dios que nos cuenta cómo es Él. ¿Mm? Y entonces lo hace porque quiere encontrarse con nosotros, quiere ser amado y para eso empieza amando. Yo creo que este es el punto de partida. ¿Mm? Dios quiere ser conocido porque además sabe que si es conocido de verdad, será amado. ¿Mm? Y ese es el punto de partida. Insisto, eso es lo que decimos cuando decimos que es palabra de Dios. No que Dios está con un dedo señalador, condenador, excomulgador, sino un Dios que está con la mano tendida para el abrazo y quiere que lo conozcamos para que lo amemos. Yo creo que este es el punto de partida fundamental. ¿Mm? Por supuesto que a medida que lo conocemos, empezamos a encontrar cosas. ¿Mm? Pero ese es el punto de partida. Ahora, conocer a Dios es casi una especie de utopía. Nos movemos en un terreno raro, que esto de conocer a Dios es conocer a lo que no se puede conocer, a lo que es infinito. ¿Mm? Y acá es importante recordar que para la Biblia, conocer es experimentar. No se trata de conocer racionalmente y poder formular una definición, sino de experimentar a Dios. Y enseguida vamos a ver, experimentar a Dios es experimentarlo en la historia. ¿Mm? Y entonces, porque lo experimentamos, podemos darlo a conocer, podemos hablar sobre él, y eso es la teología. Teología es hablar logos de Dios, teos. ¿Mm? Hablamos de Dios porque lo conocemos. ¿Mm? Por supuesto que no se puede hablar bien, no se puede hablar sensatamente, no se puede hablar equilibradamente, no se puede hablar justamente de Dios sin antes haberlo recibido, escuchado
o amado. Si no, estamos entrando directamente en el terreno de la idolatría. La idolatría, que como saben, es hablar de quien no es Dios, primer mandamiento, o hablar de un Dios reducido a nuestras propias imágenes, segundo mandamiento. En ese caso, entonces, la idolatría pasa a ser nuestro modo de hablar de Dios, es decir, de quien no es Dios o de un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Cuando entramos en ese terreno, es importante recordar que en América Latina, sobre todo, el problema no es el ateísmo. En América Latina el problema es la idolatría. Yo me peleo, los que me conocen no lo pueden creer, pero sí, a veces me peleo, por ejemplo, con algunos amigos marxistas, por ejemplo, que me dicen, por ejemplo, yo no puedo creer que vos aceptes un Dios que es ta, 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 ta. No, no, en ese Dios no creo. Es decir, a ver, en ese Dios no creo. Entonces, el punto de partida es, insisto, tener claro, conocer a Dios, ¿m? Recibir a Dios. ¿M? Y entonces, recién, después de escuchar, después de recibir, después de conocer a Dios, viene el paso que viene de la mano de todo esto, viene junto con esto, que es empezar a pisar el barro, empezar a caminar con un pie en el Evangelio y otro pie en el pueblo, utilizando imágenes que en realidad remiten a Karl Barth y después a Enrique Angelelli. Karl Barth decía que la lectura diaria de todo cristiano debe ser el periódico y la Biblia. Enrique Angelelli decía que hay que tener un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio. Es decir, recién cuando escuchamos, amamos, conocemos a Dios, podemos saber que estamos caminando sus caminos, los caminos que nos llevan al abrazo con Él, al encuentro con Él. ¿Mm? Y acá viene entonces este paso. Si la Biblia nos revela quién es Dios, cómo es Dios y por lo tanto también cómo no es Dios, la Biblia no puede ser un adorno en la teología. Este es el punto de partida, creo yo, absolutamente fundamental. La Biblia no es las pelotitas de colores del arbolito de Navidad. ¿Mm? La Biblia es, para usar palabras del Concilio Vaticano II, el alma de la teología. El alma en el sentido de lo que le da vida a la teología. Si Pablo VI decía que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, si no, no, lo que le da vida a la Iglesia es el Espíritu Santo, lo que le da vida a la teología es la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. ¿Y cómo podríamos hablar de Dios sin dejar que Dios mismo nos cuente quién es, cómo es, para que lo conozcamos y lo amemos? Sin partir de la Biblia, ¿de qué Dios hablamos? Teología, insisto. ¿De qué Dios hablamos si no partimos de la Biblia? A ver, la sensación que uno tiene a veces, yo tengo a veces, es que hablamos del Dios del diccionario, pero no es del Dios que se nos cuenta cómo es. El diccionario, la Real Academia dice, ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Sinónimo, todopoderoso, hacedor, creador, providencia, excelso, Señor, Padre plasmador. Nada parecido al Dios de Jesús. Nada, en nada parecido al Dios. Lo único que de Padre puede andar por ahí. ¿Mm? Amor, por ejemplo, no figura.
Y lo único que dice, la única vez que hay una definición de Dios en la Biblia, Dios es amor. No, acá no está. Es decir, el Dios del diccionario es alguien con el cual casi todos podemos, o más o menos, un poquito más, un poquito menos, estar de acuerdo. Pero ese no es el Dios de la teología que nosotros queremos pensar o hacer. Y acá viene entonces este tema. El Concilio Vaticano II nos volvió a enseñar a hacer teología. ¿Por qué? Porque antes la teología era dicta probantia. Es decir, yo tengo algo que decir o quiero decir algo, lo desarrollo desde la filosofía, desde Santo Tomás, y después encuentro algunas frases bíblicas que prueben lo que yo ya dije. Es decir, insisto, adornos. Los textos bíblicos son adornos que ilustran, que iluminan, que decoran el muy buen discurso que yo tengo para decir. Ojo, algunas veces, otras veces no, discursos excelentes y maravillosos, no se discute eso. Yo no estoy discutiendo lo hermoso que es lo que dice fulana o mengano, sino si es una teología que parte de la Biblia o no. Es decir, en teología cristiana, la Biblia no tiene la única palabra, no tiene la última palabra, tiene la primera, nada menos que la primera palabra. No se puede partir del pensamiento para hablar de Dios, para hacer teología, sin partir de la Biblia. Ahora, esta Biblia es leída de un modo encarnado, porque la Biblia es una Biblia, es un libro de historia, no de historia en el sentido de que nos transmite, que nos cuenta historia, sino un libro que se vive en la historia. Es un libro encarnado, encarnado en la historia de un pueblo, porque evidentemente no es la misma la encarnación histórica de Isaías que la encarnación histórica de Daniel. Cualquiera lo sabe. ¿Mm? La encarnación tiene que ver directamente con lo que muestra, cómo se muestra a Dios en la situación de Isaías, en la situación de Daniel, en la situación de Pablo, en la situación del Apocalipsis, todas distintas, sin duda. ¿Mm? Por eso estamos muy lejos, perdón, deberíamos estar muy lejos, lamentablemente no siempre ocurre, de lecturas espiritualistas, fundamentalistas o individualistas. Tres lecturas que son un atentado contra la teología. La lectura fundamentalista, si se acuerdan, la Pontificia Comisión Bíblica 1993, presidida por el cardenal Ratzinger y avalada por Juan Pablo II, por lo tanto, lejos estamos de cualquier duda de heterodoxia. La Pontificia Comisión Bíblica, cuando habla del fundamentalismo, lo llama suicidio del pensamiento. No hay nada que pensar. Hay que estar. Esto es, así ya está. No hay nada que pensar, hay que obedecer, punto y aparte, todo listo. Nada de eso se parece a una lectura encarnada de la Biblia. Perdón, yo no sé si me están entendiendo, si están sufriendo, si están, no, digo, para que no tengan duda en pegar algún aullido, alarido, rechinar de dientes o lo que corresponda, si les parece que viene al caso, porque no es cuestión de estar escuchando algo que uno dice, ¿y este tipo a dónde va? ¿Qué sé yo cuánto? No, no tengo problema en que hagan llegar alguna cosa. Bien, sigamos mientras no haya aullidos o alaridos, sigo. Si los hay, trataremos de suavizar o lo que fuere. Pero entonces, lecturas espiritualistas suele ser estas, a ver, no se me olviden, por favor, yo creo que, bueno, sería un tema interesante para pensarlo en otro momento, por supuesto, no acá, pero yo creo que eh, otro de los grandes problemas que ha tenido la Iglesia en su historia, lo cual en cada momento histórico es comprensible, en algunos momentos fue muy provechoso, fue muy valorado, pero como pasa siempre, en el camino uno agrega cosas
que son muy buenas en un momento, pero después empiezan a ser perjudiciales para caminar porque sirvieron antes, no sirven ahora y hasta pueden ser piedras en el zapato después, ¿no? Por ejemplo, concretamente el neoplatonismo. Ustedes saben, el neoplatonismo, que nace en Alejandría, siglo III particularmente, a partir de Plotino, pero en el mundo cristiano, con grandes personajes como Clemente de Alejandría, Orígenes, etcétera, empieza a tener una presencia importantísima, pero empieza a haber una lectura dualista. Es decir, hay una lectura material que es media insuficiente. Acá me salen palabras argentinas que yo sé que hay muchos que no son de Argentina, entonces no las tengo que cuidarme de no decirlas, pero simplemente para ser entendido, nada más. Pero es una lectura absolutamente, digo, insuficiente, una lectura dura, y hay adentro, escondida, hay una lectura espiritual que es superadora, que es la lectura verdadera. La lectura espiritual es la verdadera. Entonces no se olviden que el cuerpo es cárcel del alma, la letra de la escritura es cárcel de la lectura espiritual que está escondida. Esa lectura espiritualista tampoco tiene nada que ver con esa lectura en la cual alguien, que yo creo recordar que había alguien que dijo que te alabo, Padre, por haber revelado estas cosas a los sabios no, haber escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes y habérselas revelado a los pequeños, ¿no? Acá parece que solamente la pueden entender los sabios e ilustrados, que son los que tienen espíritu, ¿no? Y la tercera variante, la lectura individualista, es, ¿no?, lo que me dice a mí el texto, ¿no? Eh, Irónicamente, me gustaría decirle, sinceramente, me importa nada lo que te diga el texto, pero voy a hacerlo más suave. Lo que importa es primero que nada, lo que el autor quiere decir. Después hablemos de lo que el autor nos quiere decir, a la comunidad, no a vos, no a mí. ¿Mm? A ver, todos sabemos más de una vez que hemos abierto en algún momento la Biblia y sentimos que eso lo escribió para nosotros hoy. Y es bueno, nos hace bien y no está mal, ¿no? Nadie está diciendo que eso sea pecado ni nada por el estilo, pero lamento decirles que Mateo no escribió para vos. Mateo no escribió para mí, no escribió para vos, no escribió para ella ni para él. Mateo escribió para su comunidad en una situación concreta. Insisto entonces, lectura fundamentalista, lectura espiritualista o lectura individualista son lecturas que terminan impidiendo que el pueblo se encuentre con el Dios que le sale al encuentro. Entonces, demos un siguiente paso. Después de haber aclarado esto, la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto Dios se nos revela. Cada lugar, cada región, cada pueblo y por lo tanto en América Latina empezó también a haber una lectura de la Biblia. Para usar palabras de San Bernardo que retoma Gustavo Gutiérrez, empezamos a beber de nuestro propio pozo. ¿Mm? Y entonces empezamos a hablar de un Dios con rostro latinoamericano. Un Dios con rostro latinoamericano porque puso su carpa entre nosotros. No se olviden la frase del texto del Evangelio de Juan 1:14, ¿no? La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, ¿no? Ese acampar en medio nuestro nos invita a ver el rostro de un Dios nuestro, ¿no? Por supuesto que a lo largo de toda la historia, y en particular a lo largo de la reciente historia latinoamericana, reciente me refiero a partir del Concilio Vaticano II, hace ya 60 años, no es tan reciente, pero a lo largo de la historia de la Iglesia es reciente, en las distintas confesiones, protestantes, católicos, etcétera, en distintas regiones, en Brasil, en México, en Argentina, en Perú, empezó a haber autores, autoras, ¿m?, que empezaron a hablar de Dios, empezaron a hablar de ese Dios que le sale al encuentro, desde nuestro lenguaje propio.
Y ahí empezó a surgir lo que se llamó la teología de la liberación. Estoy hablando en principio desde la perspectiva meramente teológica, no de otras cosas que enseguida vamos a ver que uno después puede decir, hacen teología de la liberación, pero no son teólogos. A ver, un ejemplo, para poner un ejemplo que todos podemos más o menos entender fácil. Monseñor Romero era teólogo de la liberación. A ver, Monseñor Romero no era teólogo. Por lo tanto, no sería teólogo de la liberación. Pero la vida que Monseñor Romero llevó, las palabras que Monseñor Romero predicaba, los gestos que Monseñor Romero hacía, la pastoral que Monseñor Romero llevaba, eran teología, hablaban de Dios desde una perspectiva liberadora. ¿Mm? Entonces, lo importante es esto. Enseguida del concilio empezó a haber distintas teologías, se las suele llamar de genitivo. Teología de la esperanza, teología del desarrollo, teología política, pero era una teología acerca de la esperanza. Por ejemplo, Jürgen Moltmann, partiendo del famoso principio de esperanza de Ernest Bloch. ¿Mm? Había una teología del desarrollo, acerca del desarrollo, una teología acerca de la política. ¿Mm? Y acá viene entonces algo interesante. En 1968, en Perú existía un grupo que se llamaba ONIS, laicos y curas, y religiosos, religiosas, que le encargaron a uno de sus miembros, un tal Gustavo Gutiérrez, una charla sobre teología del desarrollo. Y Gutiérrez dio una charla, pero sobre teología de la liberación, porque entendía y decía y dijo que la palabra liberación era mucho más bíblica que la palabra desarrollo. Y empezamos con la Biblia. Esta charla que Gustavo Gutiérrez le dio al grupo ONIS en el 68, en el 70 la amplificó y la amplió bastante en una conferencia en Suiza, y en el 71 la publicó como libro, Teología de la Liberación, Perspectivas. Ojo, en esta misma época, en Brasil, en Argentina, en México, empezaron a existir otros que también hablaban de teología de la liberación o algo parecido. Digo, por ejemplo, Leonardo Boff no hablaba de teología de la liberación, pero publicó un libro, Jesucristo Liberador. Estamos en el mismo terreno. ¿Mm? Pero había otros autores, insisto, también protestantes en esta misma línea. ¿Mm? Entonces, el punto de partida, y empiezo con Gutiérrez en especial, ¿mm? Es al Dios de la Biblia se lo conoce y se lo conoce en la búsqueda de la justicia. En la injusticia hay un rechazo de Dios, afirma el documento de Medellín, capítulo de paz. Señalo esto porque ¿ven? Estamos hablando de Dios, hay un rechazo de Dios en la injusticia, porque hay una comunión, no es una identificación, es una comunión entre Cristo y el pobre. Es decir, la ausencia del otro en la injusticia, la ausencia del otro en la violencia, implica la ausencia del otro con mayúscula. Esto me parece que es un tema absolutamente importante. A ver, cualquier lenguaje sobre Dios, por ser un lenguaje, está encarnando una cultura. Y nosotros, todos los que estamos acá, tenemos un mismo lenguaje castellano, pero todos sabemos que tenemos expresiones propias de la cultura de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de México, de Argentina, que tienen sus matices, sus características, y hay veces que hay una cosa que quiere decir una cosa y quiere decir exactamente la contraria, y las dos son válidas si miramos el diccionario de la Real Academia. ¿Mm? Eh, a ver, les pongo un ejemplo porque creo que me van a entender bastante.
Los que son del norte de Sudamérica, en general, si yo no me equivoco, corríjanme si me estoy equivocando, por lo menos yo lo que sí sé de Colombia lo sé, la palabra alcahuete es una palabra cariñosa. Una mamá que alcahuetea a su hijo es una mamá que lo malcría y que le hace favores de más. En Argentina, por lo menos, en Uruguay creo que también, no sé, en Chile, una persona alcahueta es una persona que anda, lo que sería en el norte de América, un sapo. Es una persona que cuenta lo que no tiene que contar, que dice lo que no tiene que decir. Como ven, son dos palabras, la misma palabra y las dos variantes están adaptadas o avaladas por la Real Academia. ¿Mm? Quiero decir con esto que en el mismo lenguaje hay a veces expresiones muy diferentes que son enriquecedoras o limitantes, depende la situación. En este caso, entonces, obviamente, cuando empezamos a hablar en el lenguaje, cuando el texto bíblico habla en un lenguaje, ese lenguaje obviamente tiene un limitante cultural. Es interesantísimo en este sentido, pero no me puedo detener en esto porque sería interminable casi. Pero ustedes saben bien que cuando la Biblia se traduce al griego, la Biblia de los 70, la Septuaginta, hubo de todo, porque hubo algunos grupos que celebraron festivamente la traducción de la Biblia al griego, mientras hubo otros grupos que excomulgaban que se hubiera puesto en un lenguaje profano algo que debería ser sagrado. Y sobre todo teniendo en cuenta que en muchas cosas, como lo dice, si ustedes ven el prólogo del libro del Eclesiástico, que hay cosas que no se pueden traducir fácilmente, en este caso nos encontramos con que hay decenas de cosas que no son fáciles de traducir, que se traducen mal o que se traducen de una manera sumamente distinta. ¿Mm? Sumamente distinta. El ejemplo más que evidente es el famoso Tohu Vabohu de Génesis 1, traducido después por las Biblias, y sobre todo, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, por nada, la nada. Para la mentalidad bíblica, la nada no se puede formular porque no existe. Si no existe, no se lo formula. Y entonces es caos y confusión, tohu babohu. Cuando se traduce al griego, se puede hablar de la nada, porque el griego, que es mucho más abstracto que el hebreo, puede decir, por ejemplo, nada. Bien, pero esto es simplemente a modo de ilustración. Quiero decir con esto que el lenguaje encarna el modo de hablar de Dios, pero que obviamente cuando se traduce a otro lenguaje, a otra cultura, hay que adaptar ese lenguaje y esa cultura, perdón, hay que adaptar ese lenguaje a esa nueva cultura, porque estamos hablando, insisto, en dos lenguajes y en dos culturas diferentes. Pero ¿por qué digo esto? Porque la fe, que es el punto de partida de la teología, la fe es una respuesta a la palabra. Creo, pero creo ¿en qué? ¿En que Dios es el Dios del diccionario? ¿O que Dios es el Dios de la Biblia? ¿O que Dios es el Dios que se va revelando de a poco? ¿O que Dios es el que se hizo carne y puso su carpa en medio de nosotros? Es decir, lo que yo voy diciendo de Dios o recibiendo de Dios, eso es lo que creo. Es decir, es respuesta. La fe es respuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque la teología es un acto segundo para la teología de la liberación. Primero viene la revelación y la respuesta de fe a la revelación, respuesta de fe que es en la vida, en la praxis, respuesta concreta, militante, y recién después viene la formulación, el hablar de Dios. Es decir, hay un Dios que se muestra en la historia, y acá hay algo interesante de destacar, pero Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, hasta último momento, hasta el año que se murió, seguía insistiendo, no hay dos historias, hay una sola historia. Eso que a nosotros nos enseñaron desde chiquitos, que a veces seguimos enseñándoles a los chicos en catequesis, lo cual es ligeramente aberrante, como que hay dos historias, la historia sagrada y la historia profana. ¿No? Hay una sola historia, la historia humana,
en la cual estamos invitados a encontrar a Dios o a separarnos de Dios por el pecado, etcétera, etcétera. Yo todavía no entiendo a veces algunas cosas que pasan en la catequesis y en esas cosas. Yo me acuerdo, digo, más que nada a modo de, para bajar un cambio la parte teórica. Una vez una catequista me dijo, Eduardo, un chico de catecismo me preguntó y no supe qué contestarle. ¿En qué idioma hablaban Adán y Eva? Yo la miré y digo, ¿Adán y Eva? ¿En qué idioma van a hablar? No, digo, no me resultaba comprensible otra cosa. Pero bueno, digo esto porque no termino de entender a veces algunas cosas de la catequesis. Pero entonces, la pregunta es esta, es cómo hablar de Dios en un espacio, en un ambiente, en un lugar donde Dios parece ausente. La injusticia, la violencia, la muerte. Gustavo Gutiérrez dice que la pobreza es muerte antes de tiempo. ¿Mm? Entonces, la pregunta vuelve a ser, la clave no está en saber si Dios existe o no existe, sino cómo es Dios, el Dios en el que creemos. O también, para punto de partida, cómo es el Dios en el que no creemos. A veces es bueno empezar por ahí. En ese Dios no creo. ¿Mm? ¿Cómo decirle al pobre que Dios lo ama cuando el pobre tiene la experiencia de lo que parece ser el rechazo de Dios en la injusticia, en la violencia, en la muerte? Simplemente les cuento esta anécdota. José María Arguedas, un famoso escritor peruano, en su último libro, en realidad el libro lo tenía escrito, pero murió antes de la publicación, pero el libro es un libro póstumo que se llama El zorro de arriba, el zorro de abajo. Dice esta frase en un cuento, habla de una mujer, una monja de los Estados Unidos que estaba en Perú haciendo una tesis doctoral en la novela, ¿no? Y dice esto que me parece que es bastante interesante para entender algunas cosas de esto que estamos diciendo. Arguedas no era cristiano, ¿eh? Dice, la madre Kingsley, la madre es la monja que está, la monja es de los Estados Unidos que está en Perú terminando su tesis doctoral. Decía la madre Kingsley que Juan 23 no ha hecho sino abrir una puerta grande, reitero, una monja de los Estados Unidos, yanqui. Juan 23 no ha hecho sino abrir una puerta grande y que todo el poder de los Estados Unidos va a ser empleado para cerrar esa puerta o disfrazarla con otra. 1971. José María Arguedas. Todo el poder de los Estados Unidos va a estar puesto en cerrar esa puerta. Bien. Entonces, yo lo que quisiera partir es del dato que la teología de la liberación nace como una teología desde la Biblia. Y acá quisiera partir de un dato más. Alguien que fue teólogo de la liberación y después se corrió, pero cuando era teólogo de la liberación, escribió un artículo, muchos, ¿no? Pero sobre el método de la teología. Y me parece que es muy importante, este, yo creo que lo puedo llegar después a compartir el cuadrito. El cuadrito sería este que está acá, este que está acá, que lo pueden ver. Yo lo tengo separado, así que creo que lo puedo compartir para que lo vean más claramente, ¿no? Pero él lo que dice es que hay tres modos de hacer teología de la liberación. Una profesional, una pastoral y una popular. Que hay una teología académica, profesional, una teología pastoral y una teología popular. Y cada una tiene sus características, una descripción, una lógica, un método, un lugar, momentos, producción oral, producción escrita, por ejemplo. Se los menciono muy rápido, pero para que quede claro. Por ejemplo, la teología de la liberación profesional es más elaborada y rigurosa, la pastoral es más orgánica en relación a la praxis
y la popular es más capilar, casi espontánea. La lógica de la liberación profesional es científica, metodológica, sistemática. La de la pastoral es más lógica de la acción profética, propulsora, mientras que la pastor popular es lógica de la vida, oral, gestual, sacramental. El método de la teología de la liberación más académica es las mediaciones socioanalíticas, la mediación hermenéutica, la mediación práctica. La de la teología pastoral es el ver, juzgar y actuar. Y la de la teología popular es la confrontar el evangelio y la vida. Evangelio y vida. Bueno, los lugares, los institutos pastorales, los círculos bíblicos y las comunidades de base, bueno, y así una serie de cosas, ¿no? Pero ¿por qué señalo esto? Primero porque yo creo que esto que dice Claude Bisboff de los tres modos de hacer teología, en América Latina también hay tres modos de hacer Biblia. Biblia más académica, Biblia más pastoral y Biblia más popular. Y esto me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la Biblia es el alma de la teología, una lectura bíblica académica debería acompañar, dar inicio, poner en camino una teología académica. Una teología bíblica pastoral debería acompañar una teología pastoral y una Biblia popular, una lectura popular de la Biblia, acompañar la teología popular. En América Latina es evidente que la lectura popular de la Biblia es eh, absolutamente reconocida en el mundo entero, ¿no? Hay algunos nombres que son nombres que ya tienen carta de ciudadanía en el mundo para la lectura popular de la Biblia. Ejemplo clásico, Pablo Richard, Carlos Mesters. ¿Mm? Para poner los dos ejemplos que son indiscutibles. ¿Mm? Indi Lectura popular de la Biblia, Carlos Mester, Pablo Richard. Diferentes, pero cada uno en su momento y su lugar. A nivel de lectura pastoral de la Biblia, es evidente que en América Latina ocupa un lugar importantísimo, por ejemplo, la revista Ribla, revista de interpretación bíblica latinoamericana, que se sigue publicando con bastante esfuerzo muchas veces, pero se sigue publicando una lectura que es seria, bastante académica, pero que intenta tener una clara dirección pastoral. Se intentó empezar un comentario bíblico, un comentario a toda la Biblia, que intentaba ser precisamente pastoral. Hubo muchos números, pero después se abortó. Así que esos, los que hay, son muy buenos, muy interesantes, pero nos quedamos con menos de la cuarta parte de la Biblia comentada. ¿Mm? El problema que tenemos es que no hay muchos que hagan teología o lectura bíblica en orden a la teología de la liberación, lectura bíblica académica. Había dos grandes personajes fundamentales, un protestante y un católico, era Milton Joantes, brasileño, y José Severino Croato, argentino, que eran grandes trabajadores, pero los dos les pasó algo que le va a pasar a casi todos ustedes, que es que se murieron, ¿no? Y como se murieron, ya no tenemos la producción maravillosa que tenían ambos en enormes textos que podían aportar mucho. Y, y acá viene este tema que yo creo que es interesante. Hay muchísimos teólogos de la liberación que hacen grandes trabajos, pero los textos o los autores bíblicos que citan son europeos o yanquis. No citan autores latinoamericanos. Pongo ejemplos, simplemente. A ver, por supuesto que hay que tener en cuenta cada cosa. Oye, me botaste la casa por la ventana, artista especializado en... Cuéntame todo lo que estás haciendo con nosotros. Hola, se escucha, Sí, ¿no? ahora sí, ahora sí, estaba silenciado. Sí. Bueno, lo que pasa es que acá se me apareció no sé qué cosas raras, que yo me da miedo, que me puede explotar la computadora. Bueno, este, ¿qué es esto? Por ejemplo,
como les decía, Gustavo Gutiérrez, que empieza a pensar desde la liberación, experiencia, la liberación es una experiencia absolutamente cristiana, y cuando empieza a hablar de los pobres, se nutre de los mejores comentarios bíblicos de su tiempo, que eran sobre todo franceses o belgas. Dupont, Schelling, ¿no? Grandes estudiosos de la Biblia de su tiempo. Entonces, toda la parte de la teología sobre el pobre en la Biblia está nutrida de los grandes teólogos de su tiempo. Si ustedes miran, por ejemplo, el libro Jesucristo Liberador de Leonardo Boff, escribe en una época en la cual hablar del Jesús histórico era casi una no, no se puede. La idea era esa. No, no se puede hablar de Jesús histórico porque no tenemos ningún elemento para acceder a Jesús realmente. Y Boff hace malabares con lo que puede para hablar del Jesús histórico como base para el Jesucristo liberador. Y lo mismo vale para otros, ¿eh? Lo mismo vale para otros. Por supuesto, a medida que avanzan los tiempos, avanzan también nuevos estudios. Por ejemplo, si ustedes miran el, John Sobrino escribe primero Jesús en América Latina, después escribe Cristología desde Latinoamérica. No, primero Jesús de Latinoamérica, Cristología de América Latina, y después escribe los dos tomos de su gran Cristología, publicado por Editorial Trota. Todo el tomo uno es sobre el Jesús histórico, todo el tomo 2 sobre el Jesús, sobre el Cristo, digamos, sobre el Jesús predicado. Y él, en los anteriores, en los tomos uno, en los dos primeros volúmenes, había sostenido que lo bíblico no entraba en lo bíblico porque no era su fuerte. Pero como sabe que no se puede hacer teología sin la Biblia, cuando hace la cristología nueva, tiene muchísima fundamentación, pero de grandes biblistas europeos, Rafael Aguirre, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué señalo esto? Porque lamentablemente los teólogos de la liberación, cuando hacen teología académica, no cuando hacen teología, no cuando hacen Biblia pastoral o cuando hacen Biblia popular, sino cuando hacen Biblia académica o Biblia profesional, recurren a biblistas profesionales, pero no de América Latina. Lo cual es una pena. También es cierto que hay que ver si hay. Si no hay, no se puede, ¿no? Eh, También pasa, a ver, por ejemplo, pasa que algunos dicen, bueno, pero uno cuando habla cita autores europeos. Bueno, no está mal citar autores europeos, no es que hay que citar solo autores latinoamericanos, está bien que haya que usar, ¿no? Digo, a ver, yo tengo un auto y el auto mío es de matriz europea, pero anda por las calles de mi barrio, no anda por las calles de Milán. Quiero decir que el hecho de poder utilizar autores europeos o norteamericanos en orden al servicio de hablar de Dios a esta gente concreta a la cual tengo que dirigirle la palabra, ¿no? No sé si se entiende, pero quiero decir que se trata de, bueno, está claro que usemos también autores europeos, aunque sería bueno también recurrir a autores latinoamericanos, si los hay, por supuesto, sin inventar, pero al servicio de un hablar de Dios a nuestro pueblo. Eh, la cuestión siempre está en que hay temas teológicos, hoy, temas teológicos, que ameritan una buena investigación bíblica y la clave está en esta es la palabra clave, desde dónde haces teología, desde dónde lees la Biblia. A ver, Gutiérrez tiene un libro, para mi gusto, de lo mejor, maravilloso, que es parte del libro de Job y hace una lectura del libro de Job. El libro se llama Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. La clave, insisto, está en el desde. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Gutiérrez se encuentra. Bueno, primero, Gutiérrez era de escribir pocos libros. Pocos libros.
De hecho, como les dije, el libro de Teología de la Liberación es una ampliación de una conferencia que a su vez había ampliado otra conferencia. Si ustedes miran el libro de Bartolomé Las Casas, que es gordo, era un artículo que lo amplió y después lo amplió de vuelta. El comentario a Job, lo mismo, y otros más. Son varios de los libros de Gustavo Gutiérrez, son en realidad artículos que después lo fue ampliando, ampliando y ampliando. De hecho, estamos esperando que aparezca un libro póstumo, que él lo anunció varias veces, pero nunca lo publicó, pero teóricamente ya lo tenía listo. Así que no sabemos o esperamos que la editorial que publica las cosas de Gutiérrez, ahora que murió Gustavo, lo publique porque ya no lo va a ampliar más, ¿no? Entonces que lo publiquen, un libro que se llamaría Cerca de Dios, cerca de los pobres, o cerca de los pobres, cerca de Dios. Bien, lo que quiero decir es que en este caso Gutiérrez, que ya había publicado una lectura o un comentario sobre una referencia al libro de Job, se encuentra con este tema, con que le decían a la teología de la liberación que no era una teología, y acá voy usando las palabras con separación, con motivos que enseguida explico, no era una teología ortodoxa, no era una recta opinión, no hablaba bien de Dios, sino que hablaba mal de Dios, la teología de la liberación. Y entonces Gutiérrez hace todo su comentario, trabajo sobre el libro de Job, mostrando cómo el libro de Job empieza con, bueno, no voy a comentar todo el libro, además no hay que spoilear para si lo compran, lo leen, que es, empieza que un grupo de amigos, amigos bien entre comillas, por cierto, lo acusan a Job de hablar mal de Dios, porque Job dice que él es inocente. Acuérdense que la teología tradicional decía que al bueno le va bien, al malo le va mal. Punto. Por lo tanto, si a vos te va bien en la vida es porque estás bendecido por Dios, si a vos te va mal en la vida es porque sos maldecido por Dios. Por lo tanto, si a Job le está yendo mal, porque le iba bien, pero de golpe le empezó a ir mal, se le murieron los hijos, se perdió todo el ganado, perdió las tierras, perdió todo, sí, entonces eso es un castigo de Dios porque Job es un pecador. Y Job dice, no soy pecador. Por lo tanto, está diciendo, dicen los amigos, que Dios es injusto, por lo tanto está hablando mal de Dios. A lo cual Job va a contestar, mira, yo no sé cómo es el asunto, yo lo que sí sé es que yo soy justo, no soy injusto como para merecer este pecado. Entonces los amigos lo acusan a Job de ser alguien que habla mal de Dios. Bueno, no, pero termina todo el libro de Job, si ustedes recuerdan, cuando Dios se aparece a Job. Primero Dios le pega unos cuantos tirones de oreja a Job, porque a veces se le fue la boca, pero al final Dios le dice a los amigos de Job que ellos hablaron mal de Dios, no como Job, que habló bien. Volvemos. El tema era, la teología de los amigos no da respuesta al sufrimiento inocente, como el de Job. La teología de los amigos hablaba mal de Dios. La teología de Job hablaba bien de Dios, era ortodoxa. Gutiérrez está contestando a todo ese planteo teológico que decía que la teología de la liberación no era ortodoxa, no hablaba bien de Dios, diciendo que la teología que no da respuesta al sufrimiento del inocente es una teología al servicio de la violencia, de la injusticia, lo que sea, pero no una teología que hable bien de Dios. ¿Por qué señalo todo esto? Porque el desde es la clave. El desde. ¿Desde dónde? Y acá viene un punto que me parece importante señalar. En realidad, podemos decir que no existe la teología de la liberación. Existen teologías de la liberación. ¿Por qué? Porque las opresiones son diferentes y por lo tanto las experiencias de liberación son diferentes. Ejemplo, evidentemente no es lo mismo
la situación del indígena en Guatemala que la situación del indígena en Uruguay. No es lo mismo la situación del negro en Brasil que la situación del negro en Chile. No estoy diciendo que sea maravillosa en un lado no, estoy diciendo simplemente que es diferente el modo, la relación. Y por lo tanto, si la situación de opresión es diferente, la búsqueda o la praxis de liberación va a ser diferente. Y entonces hablar de Dios desde la experiencia de liberación, por ejemplo, del indígena guatemalteco, va a ser diferente a la situación del negro en Brasil o la situación del campesino en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada experiencia, cada cultura, cada ambiente tiene sus experiencias de opresión y de liberación que las debe pensar, teologizar. Es decir, por lo tanto, hacer una transposición literal tal cual sin tener en cuenta estas mediaciones, corremos un riesgo de pensar, por ejemplo, que lo que dice un autor acá hay que transportarlo literal y tal cual a otro lado donde hay otras experiencias. Entonces, vea esto. eh, el desde va a ser clave, ¿m? Porque nosotros entonces queremos pensar o leer la Biblia desde, porque Dios nos habla a nosotros, Dios le habla a todos los pueblos, ¿no? Dios nos habla a nuestra mentalidad, a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra situación de opresión, de injusticia, de violencia, etcétera. Ahora, quiero señalar dos cosas más, dos autores, los dos yanquis, para que no me acusen de marxista-leninista, por lo menos a mí, en este caso, por lo menos. Uno es un biblista que si se ha caracterizado por algo es por no tener ningún conocimiento de la realidad de América Latina, que es John Paul Meyer, un autor que sobre el Jesús histórico ha hecho bueno, un libro que son 5 tomos, ¿no? Y que no lo terminó porque se murió antes de terminar el sexto, mal hecho, no debería morirse. La gente no se tiene que morir sin avisar antes, pero quiero decir que Meyer no ha tenido nunca mucho contacto con la realidad latinoamericana, por más que él dio clase en la Universidad de Notre Dame, donde también daba clases Gustavo Gutiérrez. Pero no tenía contacto ni dato con la realidad. De hecho, es interesante, Meyer y dice que él imagina una especie de cónclave no papal, digo para evitar conflictos en estos momentos que no convienen, él imagina un cónclave no papal en el cual un católico, un judío, un agnóstico y un protestante entran a la biblioteca de la Universidad de Harvard y no salen hasta no estar de acuerdo los cuatro en lo que pueden decir esto sí Jesús lo dijo o esto sí Jesús lo hizo. Ese cónclave no papal, les repito, un judío, un católico, un protestante y un agnóstico. Y González Faust le dice, falta uno del tercer mundo. Falta uno del tercer mundo ahí, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que ese autor, John Paul Meyer, en el tomo 1 del Judío Marginal, tomo 1, dice esta frase, les repito, Meyer, un Jesús cuyas palabras y hechos no encontraran rechazo, sobre todo entre los poderosos, no es el Jesús histórico. No sé si quieren que lo repita. ¿Eh? Un Jesús cuyas palabras y hechos no encontraran rechazo, sobre todo entre los poderosos, no es el Jesús histórico. Y otra, una teóloga feminista excelente, maravillosa, que también entra mucho en terreno bíblico, porque tiene mucha formación bíblica, que es Elizabeth Johnson. Elizabeth Johnson dice esto, ella lo cita a otro autor, pero lo hace suyo. Dice, un Cristo que no puede ser secuestrado por la gente de alto nivel económico es el Jesús histórico. A ver, estoy citando dos autores que no son teólogos de la liberación, para que quede claro. Uno que es un teólogo minimalista sobre el Jesús histórico y otra que es una teóloga feminista de excelencia, yankee, Elizabeth Johnson.
El Cristo que no puede ser secuestrado por la gente de alto nivel económico es el Jesús histórico. Yo voy terminando porque se me acerca la hora y ya estamos en ella en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y es esto, digamos, lamentablemente sigue habiendo teología o intentos teológicos donde la Biblia está ausente. Yo les leo este texto, me permito leerlo entero, son unos rengloncitos, ¿no? Porque dice esto un autor, dice esto, Gutiérrez, él está citando a Gustavo Gutiérrez, define la teología de la liberación como una reflexión crítica de la praxis a la luz de la palabra de Dios. Repito, una reflexión crítica de la praxis a la luz de la palabra de Dios. Es lo que hemos dicho hasta ahora. No hemos dicho más que eso. Bueno, y dice esto. Después de años de lectura de los teólogos latinoamericanos, yo mismo me atrevo a proponer, en línea con Gutiérrez, dice o cree, una definición más precisa. Y dice esto. Es una reflexión crítica sobre la praxis, en el más amplio de los sentidos, de cristianos y cristianas pertenecientes a colectivos humanos oprimidos, realizada por teólogos y teólogas comprometidas con su liberación, con los instrumentos de conocimiento de la realidad de las ciencias sociales y humanas y discernida en virtud de la tradición de la Iglesia. La Biblia te la debo. ¿Dónde está la Biblia en esta frase que define lo que es la teología de la liberación? Es un libro buenísimo, el autor interesantísimo, y aparte es encantador como persona. La Biblia te la debo. No doy el nombre para que no parezca que estoy hablando mal. ¿Mm? Eh, entonces yo creo que acá hay una cuestión, y voy terminando. Eh, Primero, es importante recordar esos tres lugares de los que hablaba Clodovis Boff. Me parece que es muy interesante recordarlos. Es decir, tener en cuenta que hay un lugar de acuerdo a cada quien, porque si uno es catequista tendrá un modo, si uno está en unas comunidades eclesiales de base tendrá otro modo, si uno es docente universitario o en ambientes académicos tendrá otro modo. Hay tres modos diferentes, pero que interactuar, deben interactuar. Porque, por ejemplo, una lectura popular de la Biblia, si no se nutre, aunque más no sea en una punta, en alguna parte, alguien de una lectura más académica, corre el riesgo del fundamentalismo. Es un riesgo que siempre se corre. Y una lectura académica que no se nutra de lo popular, del pueblo, del sentir del pueblo, corre el riesgo de empezar a preguntarse si los ángeles pueden volar para atrás, que es un tema fundamental. ¿Mm? Los Ángeles, no sé, yo todavía no lo he logrado descubrir, pero creo que vamos a llegar alguna vez a un acuerdo. Los ángeles pueden volar para atrás. Son cosas que uno puede decir. Hay ambientes teológicos que se preguntan cosas que no le dicen nada a nadie. ¿Mm? Entonces yo creo que estos tres elementos, ahora enseguida cuando termine, mientras espero si hay alguna pregunta, voy a ver si les puedo poner el cuadro de Clovis Boff. El cuadro de Cory Bob, perdón, está en el libro Mysterium Liberationis en el tomo uno para los que quieran saber. ¿No? Ustedes saben que es el concepto fundamental de teología de la liberación. Bien, lo que decía es tener en cuenta estos tres elementos, me parece que son fundamentales, y que se nutran, se alimenten y se retroalimenten mutuamente en lo bíblico y en orden a lo teológico. Ahora, y termino. Yo creo, voy a decir algo que es bastante inconveniente, pero como yo diplomacia la tengo reprobada desde el kindergarten, no puedo. Digamos, como les decía, yo creo que el Concilio Vaticano II nos enseñó a leer, a hacer teología de nuevo, ¿no? Ya no es entonces la Biblia una dicta probantia, sino el alma de la teología. Pero también es cierto que en la Iglesia Católica Romana el Concilio Vaticano fue secuestrado y frisado, puesto en un freezer durante todo el invierno eclesial. El invierno eclesial, una de las cosas que se caracterizó es por el Concilio Vaticano II secuestrarlo. ¿Mm?
Yo creo, y acá todo el mundo tiene derecho a pensar totalmente diferente a mí, yo creo que el Papa Francisco sacó del freezer al Concilio Vaticano II y le dio mucha cabida, mucha presencia, mucha eh, eh, visibilidad al Concilio Vaticano II, salvo a la Dei Verbum. Yo creo que los textos del Papa, por ejemplo, maravillosos, muchos de ellos, desde la Evangelii Gaudium hasta Fratelli Tutti, por ejemplo, maravillosos textos, cuando entran, pues, no parten de la Biblia, no parten de la Biblia. La Biblia es decorativa, creo, lamentablemente. Los documentos final del Sínodo del 2024, lamentable. A nivel bíblico, lamentable. Me parece a mí, pueden opinar diferente todo esto, ¿no? Insisto, creo que el Papa sacó del el concilio del freezer. La de Verbum no, la de Verbum sigue en el freezer. Tendremos que ver ahora qué pasa con el nuevo Papa. Si la Dei Verbum volverá al ruedo o seguirá en el freezer. El escudo papal nos invita a temer. Perdón. El escudo papal, con la Biblia cerrada y con algo arriba, nos invita a temer. Dios me perdone. Pero eso tocaremos o nos tocará saber si el Concilio Vaticano II vuelve al freezer o vuelve a seguir vivo y si sale todo el concilio del freezer o si algunos documentos vuelven o siguen ahí. Bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para decir. Creo que es la hora justa, más o menos, que era lo que me habían encomendado. Yo soy una persona bastante obsesiva en estas cosas. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, mientras hacen alguna pregunta, yo busco cómo hacer llegar, no sé cómo se hace. Así que dame. Podés compartir pantalla. Si abajo ¿Dónde? compartir, en compartir, lo tenés que tener abierto en la computadora el cuadro S. Si lo tenés abierto en la computadora, pones compartir abajo, tenés en los Ah, menús que están abajo, y te abre una pantallita y tenés que buscar en esa pantallita el programa que tenés abierto donde está el cuadro. mm, Misterio de la fe. Bueno, ya, Si no me lo mandás a Compartirle. mí, si no me lo mandás a mí, Eduardo, y yo se lo mando a la gente. ¿Mm? No. este, no nos pongamos nerviosos, ¿no? Total, pueden hacer, pueden pensar alguna pregunta si quieren hacerla, lo que Sí, sea. Yo creo que había visto una mano levantada en Roberto Zúñiga. No sé si tendrías algo para decir, pero vi que Roberto había levantado la No, mano. no, no. Ah, No estaba levantando la mano, estaba aplaudiendo las últimas palabras ah. del profesor Eduardo. Extraordinario, realmente. Me siento como un niño que de repente revientan la piñata, le caen un montón de confites y de golosinas, la recoge, pero hay que empezar a comerse eso, ¿verdad? Poco a Bien. poco, maravilloso. Muchas gracias. No, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta o agregar eso? Yo Ujú. quisiera decir algo. Sí. Hace muchísimos años, muchos, pero muchos años, tuve la oportunidad de ver un concierto en el Teatro Nacional de Managua, en donde tocó Ravi Shankar. Y Ravi Shankar dijo algo que me marcó para toda la vida. Cuando la experiencia es sublime, la única respuesta es el silencio. Así que no diré nada. Ah, bueno. toma. Yo ya lo tengo abierto, pero no sé dónde ponerlo. Pero bueno, en chat no. No, No, abajo, mira, viste que abajo de donde está toda la gente, acá en esa ventana que hay un montón de ventanitas, tenés sí, una serie de menúes. sí. Silenciar, detener video, participantes, chat, reaccionar y compartir, de izquierda a derecha. Es que no sé por qué lo mío lo tengo en inglés y no tengo ninguno que diga compartir en inglés. Share, share, a ver. A ver, Share, vamos con el Share. No, who can share? All participants. A ver, Bueno, ahí ahora, está. y ahora?
Tenés que apretar ahí, al lado de, no sé, A ver. compartir es, ¿cómo se dice compartir en inglés? Share. Sí, Share. sí, está bien. Ahora, vamos a seguir buscando. No nos pongamos nerviosos. El problema Bien. puede ser que Zoom es yankee, a lo mejor por eso Eduardo. No, no. Bueno, se lo voy a mandar a José Luis ya mismo, Listo. así, así, Perfecto, perfecto. Yo así. después, si me lo mandás ahora, yo lo comparto a todos, pero Ya mandámelo mismo, ahora. ya mismo te lo Por estoy, el chat, mandámelo por el chat. ya mismo te lo estoy mandando por el chat. Bien. Entonces esperamos un minuto si alguien quiere hacer ahora, mientras tanto, alguna pregunta. Sí, sí, Eh, preguntas con todo gusto. Hay una de Giselle que dice, la lectura popular y comunitaria de la Biblia nos permite partir de la realidad y contextualizar el texto. Eso es lo que está compartiendo y expresando Giselle. Otro aporte es, pienso también en la relación entre la Biblia y teología o teologías de la discapacidad. Seguramente tendrá que ver también con diferentes teologías que parten de diferentes realidades. Bien. Este, Yo ya te lo mandé, José Luis, ¿eh? por el chat. Sí, señor. ¿Y por qué? Ah, no lo estoy viendo. Y pusiste el clic en la flechita que dice chat? Sí, señor. ¿El chat Perdón, de yo soy... dónde? ah, ¿El chat de dónde? ¿De YouTube? WhatsApp, Digo, de WhatsApp. Ah, bueno, de WhatsApp. Está bien. Perdón, yo soy la que hablé un poco de teología de la discapacidad porque sí me hizo pensar, ahora se está generando una teología de la discapacidad, pero bueno, también con los nuevos paradigmas de la discapacidad, con los nuevos paradigmas bíblicos y teológicos, se está reformulando, digamos, porque todo el tema de las curaciones, de todo eso, en un momento habían confundido mucho y se ha infantilizado y se ha demonizado mucho la discapacidad. Y bueno, y ahora con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, y todos los estudios bíblicos que se están dando, las reinterpretaciones de las sanaciones y todo eso, bueno, también se está hablando de teología de la discapacidad. Entonces me hace pensar cuando uno ve las diferentes visiones que hay en relación a la discapacidad y la religión, y en particular de la Iglesia Católica, también me hacía, me gustó esta comparación que usted hizo de la teología de la liberación para aplicarla también a lo que se está dando en relación a la teología de la discapacidad. Un mal uso de la Biblia también que se da muchas veces para, con medidas opresoras e infantilizadoras en relación a la discapacidad. Sí, claro. Sí, sí. Bien. ¿Aquí hay alguien más que quiera agregar algún... Cuando hay pocas preguntas, uno no sabe si es porque no entendieron nada, o porque está todo claro, No, o, muy claro, muy lindo. o que hay gente Muchas gracias. muy, muy tímida. Simplemente agradecer a Eduardo. No sé si se escucha bien. Sí, sí. Agradecer a Eduardo, muy claro, brillante presentación. Particularmente ingreso a estas charlas sabiendo que voy a terminar totalmente sorprendido, por eso no me sorprende. Pero los conceptos, bueno, mencionados son realmente innovadores y a pesar de que muchas veces estamos hablando de pueblos indígenas que no son de ahora, y me quedo, digamos, yo tengo una memoria que trabaja mucho con los sentimientos, lo que siento cuando escucho algo, lo que siento cuando leo algo. Y aquí me quedo con que Mateo no escribió para mí su evangelio, su libro, lo cual es en parte el gran desafío de saber qué es lo que me dice y qué es lo que nos dice. Y puede no ser lo mismo, es lo que siento a veces.
lo que me diga a mí, lo que te diga a vos, Eduardo, a José Luis, aquí a Adriana, y también convivir con eso que vemos en un evangelio una cosa, en otro otra, y muchas veces nos preguntamos si, cómo cosas que a veces son opuestas no son diferentes, son adaptaciones, ¿no? Así que bueno, me quedo con que Mateo lo escribió para mí y que es totalmente indispensable saber qué es lo que el autor quiere decir. Y esta mirada también, ¿no? De este rostro de este Dios del diccionario. También una fantástica frase. Así que, bueno, muchas gracias, Eduardo. Acabo de enviar por el chat de aquí, de Zoom, el cuadro del cual hablaba Eduardo hace un ratito, así que pueden entrar a ese chat del Zoom y bajarlo en este momento los que quieran ese cuadro, en estos minutitos que nos quedan. Eh, el iPhone de Silvia Méndez, también hay una pregunta, Silvia. Buenas tardes. No una pregunta, sino pues yo creo que todo esto que él venía hablando me recuerda mucho a los años 80 aquí en Nicaragua, que se comenzó con la lectura de las comunidades de base. Claro. Y creo que eso fue como un despertar, ¿no? En los barrios populares, porque era algo muy nuevo, pero que te sentías identificado o identificada con, ¿por qué? Como que se lograba sentir esa cercanía de ese Dios. Hoy en día, pues aquí pues está prohibido todo eso, ¿verdad? De la teología de la liberación, eh, porque de hecho te hace ser una persona diferente, una persona pensante, una persona que quieres cambiar. Entonces, pues está prohibido. Y me alegra mucho pues haber escuchado esto porque creo que es la manera de cómo nosotros miramos el rostro de Dios reflejado desde nuestros barrios, porque es ahí donde pues, se encuentra por medio de esa liberación que te da. Entonces, pues muchísimas gracias porque pues creo que me sentí identificada con esa teología de la liberación como mujer. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Silvia. Gracias a vos. Bien, si alguien quiere aún compartir algo, algún comentario, alguna pregunta interesante, compartir, interesante escucharnos, ¿no? Mm. Sí, Marcela. Sí, bueno, después de escuchar a la compañera que habló recién, se me vino primero esta pregunta, ¿de dónde, o sea, cómo nace esta prohibición, como dijo ella, que también en nuestro país durante muchos años hablar de teología de la liberación era como, bueno, nada, ¿no? Mal visto, o bueno, éramos los que estábamos en el rincón. Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué algo que es liberador y que nos muestra a este Dios amor, a este Dios de la Biblia, se termina siendo motivo de escándalo de alguna manera? Eso por un lado. Y la otra pregunta que tenía pensado es cuando decimos, cuando hacemos la lección divina, ¿no? Que también tenemos esa segunda pregunta que nos dice, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Corremos el riesgo de caer en una lectura individualista entonces? Bueno, primero que Silvia responda a lo que decía Marcela, de dónde proviene esa prohibición del cual hablaste, brevemente, y así que Eduardo pueda responder lo que pregunta Marcela también. Bueno, está, la prohibieron, las comunidades de base se prohibieron desde que el cambio de gobierno, porque tiene que ver con política, desde el cambio de gobierno cuando entró doña Violeta al poder, o sea, pues las comunidades de base se fueron digregando, digregando. Después, la religión evangélica
a la que yo pertenezco, definitivamente la teología de la liberación, pues no se puede ni siquiera mencionar. Y yo creo que eso es bueno porque viene como sustituida con la teología de la prosperidad en las iglesias protestantes en las que yo participo. Entonces creo que de esa manera es como que de alguna manera la política tiene que ver Claro. en esto de ir como queriendo que mejor no sepas nada o queriendo de que pues siga siendo siempre lo mismo, no una persona que piensa que quiere pensar diferente. Y por lo menos pues ahorita pues por medio de incluso hasta la misa campesina pues prohibir escuchar los cantos y todo eso, entonces creo que es más político que otra cosa. Es así. Eduardo, Marcela hizo una pregunta sobre el tema de la posibilidad, digamos, el límite o la cuestión de del individualismo e individualidad Sí. ante el planteo de la lección divina o lectura orante, cuando dice, ¿qué me dice el texto? A ver, dos cositas. Primero, lo que decía recién Silvia, la teología de la prosperidad es la teología de los amigos de Job, ¿no? Los amigos de Job son los que si te va bien es porque Dios te está bendiciendo, ¿no? Y por lo tanto los pobres están en el horno. Ahora, la cuestión es esta. Yo creo que hay que distinguir una cuestión. Cuando yo dije, Mateo no se escribió para mí, no se escribió para vos, para aquel otro, Mateo se escribe para una comunidad. Es interesante distinguir esto. Creo que antes, es decir, digamos, no está mal que yo me pregunte qué me dice, siempre y cuando antes me haya preguntado qué dice. Hay un famoso biblista yanqui que murió, otro de los que no se tienen que morir, se mueren, pero hay gente que no es muy ubicada, que era Raymond Brown, un gran biblista, y él decía, Raymond Brown decía que los católicos y protestantes en estos momentos estamos de acuerdo en lo que creemos que la Biblia dice. Todavía estamos divididos en lo que la Biblia nos dice, ¿no? Ese me parece un punto de partida interesante. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que por eso yo creo que, después voy a lo individual, Marcela, para que no me odies, pero dame un segundito, ¿qué es esto? Es por eso creo que es importantísimo la Biblia leerla en comunidad. ¿Por qué? Porque lo que a vos te dice a mí me enriquece y lo que a mí me dice a vos te enriquece, pero además también puede limitar un poco lo que a vos te dice, puede decir, no, acá me parece que no es tan así como yo lo veía. Es decir, la comunidad ayuda a un mayor enriquecimiento en todo esto. Pero además hay otro tema que yo me parece que es importante destacarlo, lo vengo señalando desde hace mucho tiempo, pero José Luis lo sabe muy bien, lo mío es el fracaso, ¿no? Entonces, de eso hablaremos en otro momento. Pero la cuestión es esta, yo creo que vos, cualquiera de ustedes, los que estamos acá, yo, tengo todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo, de que, por ejemplo, a mí me haga bien rezar de una manera que a vos no te sirve para nada. Entonces, a mí, por ejemplo, me puede hacer bien rezar, apagar la luz, poner un incienso, música funcional y cerrar los ojos. Y otro puede hacerle bien agarrar la Biblia y leerla y escribir. Y a otro le puede hacer bien cantar. Y a otro le puede hacer bien rezar el rosario. Y a otro le puede hacer bien la exposición al Santísimo. Y a otro le puede hacer bien bailar. Todo está muy bien. La cuestión está que vos no creas que eso que a vos te hace bien necesariamente me tiene que hacer bien a mí. Me parece que ahí hay un punto de partida. Es decir, a vos te hace bien, dale. Y eso, acá hay una cuestión interesante, que es, por ejemplo, es el planteo de Jesús cuando dice, cuando ayunes, cuando des limosna. Está hablando de lo individual, no de lo colectivo. Es decir, el ayuno en Israel estaba mandado una vez en el año, que es para el Yom Kippur. No había otro ayuno, pero había algunos que ayunaban 2 veces a la semana. Y entonces a esos que hacen ese ayuno lo que les va a decir es, hacelo para vos, pero no lo hagas para los demás. ¿No? ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando ayunes, no hagas como los hipócritas, bla, 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 bla. Mateo. Entonces yo creo que ahí hay una clave que es entonces lo que a vos te sirva, está bien siempre y cuando no pretendas que necesariamente le tiene que servir al que está a tu lado o enfrente o atrás. Y
insisto, la lectura en la comunidad es otra cosa. Entonces, en la comunidad, por eso decía, lo que nos dice, me parece que está antes todavía que el me dice. No sé si contesté o me fui para los caños. Claro, Buenísimo, muchas gracias. digamos Ahora me emociona. que no son experiencias que se refuten una a otra, sino que se pueden o se deberían complementar en una comunión en la comunidad, ¿no? Bien, bueno, gente querida, estamos bien, estamos contentos. La verdad que gracias, Eduardo, por por tu palabra, por todo lo que haces con esto y cómo compartís todo lo que tenés como sabiduría, ¿no? Así que muchísimas gracias. La semana que viene, la clase o el encuentro va a estar a cargo de Elsa Tames, también una teóloga interesantísima que nos va a ayudar también en lo que es la relación Biblia y política, que vemos que realmente es fundamental por lo menos presentar el tema, plantearlo y después, por supuesto, tratar eh, de incorporarlo como tema en la lectura bíblica, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias Eduardo, Bueno, hasta pronto. gracias. Yo me tengo que ir porque tengo dentro de 5 minutos un programa de radio. Listo. Muchas gracias, don Muchas Eduardo. gracias, Estuvo Eduardo, muy gracias por el claro y muy tiempo. bueno. Esto se Y llama gracias a todos. la organización que vence al